Hola, ¿sabes? He decidido hacer un video especial y de hecho espero que no sea el único. Hoy voy a narrarte algo que ha sido grabado de manera especial, de tal forma que, para disfrutar totalmente de esta experiencia, te recomiendo que te pongas auriculares. Porque si cierras los ojos mientras escuchas este audio, será como si realmente estuvieras frente a mí, escuchando la historia. Espero que estés listo. Entonces, allá vamos. Voy a contarte una pequeña historia que ocurrió en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo del Río. Todo ocurrió ya al atardecer. Resultó que un día don Lázaro Alcázar, un viejo comerciante local de avanzada edad, que había quedado viudo y que nunca tuvo hijos, se encontraba cargando a uno de sus animales con costales de maíz. El animal era un burro, viejo y flaco que, a simple vista, pareciera que se fuera a morir en cualquier momento. El punto es que algunas personas, mujeres, que estaban cerca del sitio en ese momento, como doña Laura Núñez, conocida por todos como la bienitray de todo el pueblo, porque siempre sabía todos los chismes del momento. La señora María Leti, a quien acudían las personas a que la sobaran cuando tenían algún tipo de dolencia. Y Micaela, a quienes todos conocían como Doña Mica. Era una mujer de unos 60 años a la que le faltaban casi todos los dientes y que bebía café todo el día. Todas ellas vivieron un momento verdaderamente aterrador. Cuando don Lázaro estaba cargando de costales al burro, de pronto comenzó a hablarle a la bestia. Al principio las mujeres creyeron que quizás estaba encariñado con el animal, como cuando uno le habla a su mascota. Sin embargo, la forma en que éste le hablaba pareciera como si en realidad estuviera manteniendo una conversación. La situación se tornó un poco extraña cuando las tres mujeres comenzaron a poner atención a lo que don Lázaro decía. Supuestamente, las mujeres alcanzaron a oír al viejo comerciante decirle al animal que llevara los costales a una cueva, que los dejara ahí y que volviera antes de la medianoche. Pero eso, a pesar de ser muy extraño, no fue lo más sorprendente. Lo que hizo de aquel momento algo espeluznante fue que el burro también le contestó, con una voz extraña como la de un demonio. De acuerdo al relato de las tres mujeres, el burro le dijo a don Lázaro: Debes tener los días contados para estar haciendo esto, Lázaro. No te preocupes, nadie sabrá dónde lo escondiste. Regresaré aquí antes de la medianoche y habré completado todos tus encargos. Las tres mujeres se quedaron estupefactas al ver y escuchar cómo el endemoniado burro acababa de pronunciar aquellas horripilantes palabras. Doña Laura inmediatamente se persignó y las otras dos mujeres le siguieron. Se fueron rápidamente del lugar. Aquel día mucha gente del pueblo vio al burro de don Lázaro caminando solo por la calle, con costales en el lomo. Algunos decían que se les había salido del corral, otros intentaron pararlo, pero nada pudieron hacer para evitar que siguiera su camino.
Pasaron algunas horas y, justo antes del anochecer, algunos trabajadores que regresaban a sus casas ya tarde, el velador de la escuela y algunos borrachos en la cantina volvieron a ver al burro de regreso, llevando solamente costales vacíos y las patas llenas de lodo. El burro regresó a su corral y nada más pasó aquella noche. 7 días después de aquel suceso, don Lázaro Alcázar murió en su cama debido a un infarto. Pero aún sucedería algo extraño. En el momento de su velación, que se llevó a cabo en su casa, hubo un incendio. Las llamas se propagaron de manera veloz y, a pesar de que toda la gente logró salir de ahí, no fue así con el ataúd que contenía el cuerpo de don Lázaro. Las llamas se volvieron tan violentas que la gente tuvo que retirarse varios metros de aquel calor infernal. Justo en ese momento, muchos vieron cómo el viejo burro de don Lázaro había escapado nuevamente de su corral y, caminando tranquilamente, se introdujo poco a poco en aquel infierno, quedando, junto con el cuerpo de su amo, totalmente reducido a cenizas. Fue un suceso extraño para el pueblo de San Jerónimo del Río. Al momento del incendio ya todos sabían la historia del burro endemoniado, pero para quienes lo vieron introducirse lentamente en las llamas infernales, aquello fue algo estremecedor. Yo soy el documentalista y esto fue el burro endemoniado. Gracias y hasta la próxima. Advertencia. El siguiente contenido podría resultar sumamente aterrador. Si estás dispuesto a experimentarlo, te recomiendo usar auriculares a todo volumen. En este mundo existen espíritus malignos, pero hay un espíritu en especial, que no es masculino ni femenino. Este espíritu se cubre con diferentes facetas para nunca revelar su verdadero rostro. Se dice que lleva una enorme culpa en su conciencia, cientos de pecados en el alma y maldad pura en el corazón. Pero debo advertirte que en el momento en que su nombre haya sido pronunciado, ya sea directa o indirectamente, alguna persona es inmediatamente visitada por el espíritu. Se dice que muchos de los que han estado en su presencia se han vuelto locos por su aspecto. Este ser maldito es muy real y nunca debes mencionar su nombre, a menos, claro, que sepas cómo detenerlo. Hoy, en este instante, pronunciaré su nombre. Y ay de aquel que no esté en gracia de Dios en estos instantes, porque justo cuando termine de pronunciar su horripilante nombre, Él tocará tu puerta 3 veces. ¿Estás listo? Su nombre es Mokambastiripok. Y yo soy el documentalista.
Y esto fue una pequeña broma. Gracias y hasta la próxima. Cuenta la historia que en el distrito de Pico, en Perú, ocurrieron hace ya algunos años ciertos incidentes, aterradores, por supuesto. Se trata de un relato acerca de un hombre adinerado, llamado Juan José del Refugio. Un hombre alto, y de facciones duras, y de gran barba. Y uno de sus sirvientes, Jaime, a quien todos llamaban Jaimito, y en quien más confiaba su patrón. Sucedió pues que un día el señor Juan José había vuelto de hacer ciertos deberes en Cerro de Pasco. Regresó con algunos de sus empleados trayendo consigo un par de sacos blancos que cuidaba con recelo. Cuando llegaron a la residencia de Juan José, éste llevaba una mirada extraña, como cansada, y además tosía mucho. Le pidió a Jaimito que entrara con él y lo acompañara al fondo. Jaime obedeció y además trató de pedirle las pesadas bolsas a su patrón para que él ya no las cargara más. Sin embargo, el hombre no accedió. Continuaron caminando por la residencia mientras un ataque de tos le llegaba de nuevo al señor Juan José. Pero a pesar de ello seguía caminando. Jaime iba tras él, mirándolo, preocupado. De pronto, le entró la duda. Quería saber qué había en aquellas pesadas bolsas. Cuando por fin llegaron a la parte trasera de la casa, Juan José colocó las bolsas en una mesa. Luego, tomó 2 vasos de vidrio, una botella de vino y le sirvió a Jaime. Siéntate. Voy a necesitar que me ayudes a contar este dinero. Ahora lo sabía. Lo que había en esas bolsas era dinero. No era de extrañar, pues su patrón era un hombre muy rico, aunque muy humilde también. Procedieron a abrir las bolsas, pero Jaime se llevó una gran sorpresa cuando vio el interior de las bolsas. Efectivamente, eran monedas, pero lo extraño fue que eran monedas de piedra. Las vaciaron y comenzaron a contarlas. Todas las monedas eran iguales y contenían la misma simbología. A esas alturas, Jaime, quien no solía cuestionar al señor Juan José, se atrevió a preguntarle: «Patrón, ¿para qué son estas monedas?». El hombre por un momento dejó de contar monedas y lo miró fija y muy directamente. Y entonces le dijo: «Jaimito, ¿por qué crees que te pedí que me acompañaras?». Jaime bajó la mirada diciendo: «No lo sé, señor, para que le ayudara a contar las piedras».
Juan José tomó un enorme respiro y comenzó a decirle a su empleado que sin duda él era el único hombre en quien verdaderamente confiaba. Nunca había tenido una sola falta con él y ahora debía confiarle un secreto. Verás, Jaime, como bien sabes, vengo llegando de Pasco. Resultó que hace muchos años, justo ahí, encontré una cueva. Era una especie de mina, pero esta mina era especial. No estoy intentando que me creas, pero lo que te voy a decir va muy en serio. Resultó que unos amigos y yo entramos. Estuvimos recorriendo la cueva durante unos minutos. Al final encontramos un esqueleto humano con vestiduras indígenas y en su cuello, o lo que quedaba de él, había un amuleto. Yo lo tomé y me lo puse. Después de aquello, ya no recuerdo nada más. Al día siguiente, desperté en un terreno vacío lleno de matorrales. Mis compañeros ya no estaban y de hecho, jamás los he vuelto a ver. Simplemente desaparecieron. Justo en ese momento Jaime miró el pecho de su patrón y logró ver una parte del mencionado amuleto. Juan José se percató de ello y se lo mostró, diciéndole: Míralo, pero no lo toques. Este no es un amuleto cualquiera. Resulta que tiene la capacidad de convertir las cosas en oro. ¿Oro?, dijo Jaime. Así es. ¿Cómo crees que he conseguido todo lo que tengo? Pero en Jaime no cabía la idea de que aquello fuera cierto. Así es que le pidió que le mostrara cómo funcionaba aquel artefacto y Juan José lo hizo. Tomó el amuleto y sosteniéndolo en su mano izquierda, cerró los ojos y tocó las monedas que ya había contado, convirtiéndose en oro justo enfrente de Jaime. Aquel pobre hombre no podía creer lo que veía. Era increíblemente asombroso. Luego su patrón se quitó el amuleto, lo colocó en la mesa y le dijo a su empleado: Padezco de una enfermedad muy grave. Irónicamente, no podría curarme ni con todo el oro del mundo. Quiero pedirte unos cuantos favores antes de irme. Primero, te entregaré el amuleto. Segundo, quiero que caves un pozo muy profundo, de unos 7 metros. Luego voy a meterme en ese pozo y tú tomarás el amuleto y me convertirás en una estatua de oro. Finalmente, me enterrarás junto con el amuleto y te irás para siempre de aquí con todo ese dinero que está en la mesa. La desaparición de Juan José, el hombre más rico de aquel lugar, fue un misterio para todos. Jaimito dijo que iría a la capital a trabajar y se llevó a toda su familia. Jamás lo volvieron a ver. La historia del pacto entre esos dos hombres es conocida debido a una mujer, el ama de llaves de la residencia de Juan José, que en aquellos momentos escuchaba todo detrás de una puerta. El problema es que, para cuando contó todo, casi nadie le creyó la historia. Tampoco supo dónde fue enterrado Juan José, ni a dónde fue exactamente Jaime y su familia. Todo lo que quedó fue una residencia vieja y abandonada que al día de hoy a nadie le importa. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el Pacto de Oro. Saludos especiales para Jorgito Luisman y a su esposa Esmeralda y su hijo Alex, el Mil Usos, Jorge La Higuera, Carlos Salazar, Andrés S.A., Chapis Morena, Reinaldo Carmona, Luis Dávila, Valentín Gois, Jesús Montesco, Rine 303, Raxo, Yayi Azul Rodríguez, Blanca Castillo y
de Bigliceria Granados. Gracias y hasta la próxima. El dragón es un símbolo chino de excelencia y los chinos se consideran los descendientes del dragón. En un pasado lejano, en China, el dragón era el símbolo del emperador, mientras que el ave fénix era el símbolo de la emperatriz. A diferencia del caso europeo, donde el dragón es visto como un ser maléfico, los dragones chinos tienen una connotación positiva. En Asia Oriental, el dragón tiene varios aspectos, siendo a la vez un animal acuático y terrestre, y siendo a la vez un ser subterráneo y un ser celestial. Además, el dragón está asociado con varias cualidades y virtudes. Representa el principio activo y creador, que contiene tanto el poder divino como la fuerza espiritual. De cualquier manera, como símbolo celestial y como poder de vida y manifestación, el dragón escupe las aguas primordiales o el huevo del universo, transformándolo así en una imagen del Creador. Por lo tanto, el dragón es como una nube que se forma sobre los hombres mientras vierte sus aguas fertilizantes. Además, el dragón representa el principio Qian, el origen del cielo y portador de lluvia, cuyas 6 características son 6 dragones. En el I Ching se dice que la sangre del dragón es negra y amarilla. Estos son también los colores primordiales del cielo y de la tierra. Las 6 líneas del hexagrama Qian presentan, de manera tradicional, las 6 fases de manifestación. Parten desde el dragón oculto potencial, que está inactivo e inmanifestado, hasta el dragón flotante, que realiza el regreso a los orígenes, y pasa por el dragón de la llanura, que es visible, que salta y que vuela. Las virtudes sobrenaturales de los dragones. Según los sabios chinos, se dice que el dragón tiene numerosas virtudes sobrenaturales. En ese sentido, Confucio consideraba a Lao Tse como la personificación del dragón, como una reconciliación de los contrarios. En China, el dragón aseguró el camino hacia la inmortalidad, garantizado por el Soma, la bebida divina de los dioses. Cabalgando dragones, los inmortales alcanzan los cielos. Con la ayuda de un dragón, Huangzi pudo derrotar a las fuerzas del mal. También, con la ayuda de un dragón, el emperador Yu el Grande derrotó el diluvio universal y restauró el orden en el cosmos. Como signo imperial, el dragón es el símbolo del soberano en la tierra. Cosmológicamente, la llegada de la primavera, por lo tanto la renovación cíclica de la naturaleza. Tiene lugar con la aparición del dragón volando a los cielos en el momento del equinoccio de primavera y desaparece en el abismo en otoño. Astronómicamente, la cabeza y la cola del dragón son nudos de la luna, el lugar donde ocurren los eclipses.
Aquí es donde han aparecido las historias del dragón comiéndose a la luna. El dragón también es un símbolo ambivalente, siendo al mismo tiempo yang. Como signo de primavera y lluvia, se identifica con los animales solares como el león o el caballo, así como yin. Como un pez metamorfoseado, se identifica con la serpiente. Por lo tanto, yang como un principio geomántico y yin como un símbolo alquímico que representa el mercurio. Había una vez un hombre llamado Shimen que sirvió a Kong Jia. Aunque Shimen era muy talentoso, era un hombre de naturaleza difícil que estaba lleno de varios estados de ánimo. Con respecto a la cría de dragones, pidió a todos que siguieran exactamente sus palabras. En este sentido, Shimen era como un general sentado en medio de su tienda dando órdenes que debían cumplirse exactamente. Debido a un cierto dragón, a menudo hubo malentendidos y discusiones entre Shimen y el emperador Kong Jia, que tenía la autoridad suprema. A Shimen no le gustaban las palabras tontas e inútiles, aunque fueran pronunciadas por el propio emperador. En estos casos, se le ocurrieron líneas de respuestas despiadadas, un hecho que molestaba mucho al emperador Kong Jia, un hombre vanidoso y orgulloso. Criar dragones había sido una actividad divertida para el soberano, pero ahora a menudo se enfadaba por ello. Una vez, Shimen se rió despiadadamente de las ridículas palabras del emperador. Este último ya no pudo soportarlo y, estando muy enfadado, ordenó que Shimen fuese llevado fuera y decapitado. En respuesta, Shimen se rió y dijo: «No tiene sentido cortarme la cabeza. De hecho, eres tú quien ha perdido. Tú te has perdido por completo». Con estas palabras, Shimen dejó atrás a los guardias. Pronto, su cabeza fue llevada ante el emperador. Temiendo que el espíritu de Shimen pudiera realizar malas acciones en el palacio, Kong Jia ordenó que fuera enterrado en un lugar remoto situado lejos de la capital. Tan pronto como la cabeza fue enterrada, comenzó a soplar un fuerte viento y una fuerte lluvia. Cuando el viento y la lluvia cesaron, todos los bosques de la zona se incendiaron. Aunque muchas personas trataban de apagar el fuego, no pudieron lograrlo. Kong Jia observaba desesperadamente todo lo que ocurría desde su palacio, sin saber qué más esperar del inocente hechicero que había sido asesinado. El emperador se subió a su carruaje y salió de la ciudad para rezar al espíritu de Shimen y pedirle que dejara de hacer malas acciones. Una vez que la oración fue completada, el fuego comenzó a disminuir y pronto estuvo a punto de terminar. Entonces, el corazón del emperador se aligeró, volvió a su carruaje y se marchó para volver al palacio. Una vez frente al palacio, el jefe de la guardia abrió la puerta del carruaje, invitando al emperador a salir. Sin embargo, Kong Jia se quedó sentado en silencio, sin moverse y con los ojos fijos en la nada. Entonces, el jefe de guardia miró más cerca y el emperador Kong Jia había muerto. Yo soy el documentalista y esto fue el dragón, símbolo chino de poder divino. Saludos especiales para Lee Ray, el Fénix García, Cheese Pioneer,
Miguel YT, Jesús Lara, Juan Esteban Flores, Mauricio Ramos, Ricardo Muñoz, Eli Villanueva, Alberto Milán Posadas, Anthony Daniel, Alex Cancel y Cancel, Sabrina Enríquez, Reyes García Rojas, Sebastián González, Sara Color, El Destructor, Luis Javier Gómez Cerrato, Dave Sauceda y Luz Razo. Gracias y hasta la próxima. Existe una antigua prisión considerada como uno de los edificios más terroríficos de Gran Bretaña. Esta prisión tiene una larga y perturbadora historia. El lugar en cuestión, que data de la época medieval y que posteriormente fue convertida en residencia ya en el siglo XIX, fue conocida por aquellos tiempos como La Jaula. Esto debido a su uso como un lugar de encarcelamiento para personas especiales, ya que quienes fueron encarceladas ahí eran mujeres y todas eran brujas. El edificio está situado en St. Osyth, Essex. El establecimiento ha sido durante mucho tiempo una fuente de actividad paranormal y ha atraído a investigadores de todo el mundo con la esperanza de lograr encontrar evidencias sobre lo que supuestamente ocurrió allí. Existe una historia acerca de una pequeña bruja, una adolescente llamada Ivy, que a la edad de 17 años fue encarcelada supuestamente por haber realizado brujería para afectar la salud de su madrastra. Cuando Ivy fue ingresada en la jaula, supuestamente fue maltratada por todas las demás internas del lugar. Ivy se aisló completamente y no comía ni bebía para nada. 7 días después, luego de su ingreso, ella murió. El informe decía que había muerto por desnutrición y con un avanzado grado de deshidratación. Al cabo de una semana, varias mujeres habrían visto al fantasma de Ivy deambulando por los pasillos de la prisión. Otras personas escucharon cómo en su celda, ya vacía, se escuchaba que lanzaban un plato una y otra vez contra la puerta de la celda. Pero ahí no había nadie. No obstante, lo más perturbador estaba por ocurrir. Fue justo en la mañana siguiente, cuando 3 mujeres, que supuestamente fueron quienes iniciaron el maltrato con Ivy, aparecieron colgadas, desnudas,
columpiándose del techo con retazos de sábanas que atravesaban el techo de manera extraña y que finalmente estaban unidos al material de construcción. Nadie pudo explicar cómo fue que lograron meter así la tela de las sábanas en el techo, pero seguramente no fueron ellas mismas, sino, como todas las demás internas dijeron, Ivy volvió de entre los muertos y ella había venido a matarlas. Cuando descolgaron los cuerpos de las mujeres, se dieron cuenta de que en las plantas de los pies llevaban una profunda herida que formaba una letra E, especulando entonces que había sido Ivy quien las había colgado. El lugar está lleno de acontecimientos siniestros. Por ejemplo, algunos visitantes y exresidentes han reportado avistamientos de una cabra de aspecto satánico, encuentros con sombras que emiten gruñidos y todo tipo de sonidos y sucesos extraños. El propietario actual no vive en este sitio. Él solo permaneció en la propiedad unos cuantos años hasta que se vio obligado a abandonarla, debido a la gran cantidad de actividad paranormal que ocurría durante las noches. En una ocasión, él llegaba a casa tarde después de haber estado hablando de negocios con unos socios. Cuando estaba por ingresar, hubo algo que lo hizo detenerse. Un poco de tierra o restos de algo había caído sobre su cabeza. Cuando se detuvo y miró hacia arriba, ¿cuál fue su sorpresa al ver que en el techo había un animal? Era una especie de cabra con los ojos rojos que lo miraba como si en realidad estuviera a punto de decirle algo. Luego, la cabra dio marcha atrás y se perdió de la vista. Inmediatamente el hombre subió y trató de encontrarla, pero la cabra o lo que haya sido aquello ya no estaba. Tan grande es la reputación embrujada del edificio que incluso ha servido de inspiración para un libro, Spirits of the Cage, así como para un docudrama de la televisión, True Horror, La prisión de las brujas y, por supuesto ahora, en un documental con El Documentalista. Los supersticiosos probablemente lo pensarán dos veces antes de poner un pie en la propiedad o hacer un recorrido nocturno. No cualquiera es capaz de soportar la energía que ahí se manifiesta. La jaula de las brujas posee una atmósfera única, pero dejaré que ustedes decidan si esto se debe a la actividad paranormal o no. Yo soy el documentalista y esto fue La jaula de las brujas. Saludos especiales para Rebeca Rojas, Walter Iger, Alberto Millán Posadas, Tirsa Carrillo, Adrián Huerta, Julio Hoyos, Elsie Montero Hernández, William Fernando Mispuerto, Gonzalo Hernández, César Chotlanigua,
Sara Chávez, Obvia Loxar Fulbaster, Kendi el Puma, Ángel Jaya, José Antonio Pérez Nores, Miguel Ángel Simet, Carlos Carter, Ángel Estrada y Penumbra Channel. Gracias y hasta la próxima.